Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. El Señor los bendiga grande y abundantemente en este día, con su bendición, que es la que le crece inmediatamente. Con ella estamos nuevamente, para la gloria de Dios, un día más compartiendo la palabra por este canal, en el Rincón de Dios, creado, ideado para proclamar el Evangelio, para dar a conocer a Dios, como dice la Escritura, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ok? Sabemos que todos nosotros antes vivíamos en tinieblas, pero ahora vivimos en la luz de Cristo. ¿Okay? Entonces, gracias le damos a Dios por Cristo Jesús, y gracias, Señor, por este bendito evangelio que hemos estado disfrutando, que hemos estado estudiando, de lo cual hemos estado aprendiendo un poquito más de tu palabra, de tu deidad, de tus atributos, de tu carácter santo, bueno, justo, un poquito más de que te ha dado a conocer de Cristo Jesús. Entonces, gloria a Dios si el que ve este video aprende un poquito más de Dios, porque esa es la meta, que aprendamos de Dios para que la vemos más, le glorifiquemos más, le conozcamos más y tengamos una mejor comunión con Él. Entonces, gloria a Dios, y le pido a Él que sea Él ayudándome en esta hora, a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, de mis imperfecciones, ¿verdad? Que sea Él obrando a través de este hombre imperfecto, por medio de su Santo Espíritu, para que toda la palabra que salga de mi boca esté llena de su poder y pueda obrar en los corazones de todo aquel que me escuche, según la necesidad y el propósito de Dios en cada uno de ellos. Pero pido todo esto a mi Dios, el Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey y mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, hoy nos toca vamos a dividir la enseñanza de hoy, ¿verdad?, en dos partes, porque vamos a ver dos eventos. Un evento lleva al otro. Vamos a ver dos eventos, y uno es consecuencia del otro. Entonces vamos a ver estos dos eventos. Hoy solamente voy a hablar de 6 versículos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primero Juan 18, del 12 al 14, ¿ok? Entonces la compañía de los soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, ¿ok? Gloria a Dios. Ok. Vamos a tratar primero estos 3 versículos y luego vamos a tratar 3 versículos más. Bueno, perdón. Primeramente, venimos de ver el arresto de mi Señor Jesús y todo lo sucedido ahí. Hay que destacar que creo que no lo dije en el otro video, pero hay que destacar que ese arresto ocurrió de noche, ¿ok? Y ocurrió de noche por el hecho de que los fariseos, los religiosos de la época, ¿verdad?,
no quería que se supiera que iban a arrestar a Jesús, porque mucha gente lo consideraba un profeta y ellos temían que si lo hacían se armara un revuelto, ¿verdad? Se armara un disturbio, una manifestación, ¿verdad? Porque muchos verdaderamente consideraban a mi Señor Jesús un profeta de Dios, ¿ok? De esa misma manera a Juan no lo pudieron prender los fariseos, aunque igual que a mi Señor Jesús, a Juan no le creyeron, a Juan el Bautista no lo pudieron prender los fariseos, ya que tenían miedo precisamente de lo que la gente los hubiera hecho si encarcelaban a Juan, ya que la gente tenía a Juan como profeta, o sea, tenía a Juan en alta estima. Entonces, por eso ellos evitaron hacerle daño a Juan y por eso ellos tramaron, ¿verdad?, prender a mi Señor Jesús de la manera que lo hicieron, en oculto, de noche, para evitar toda esa reacción que podían tener obviamente los seguidores de nuestro Señor, los que creían en Él. Ok. Recordamos que Él estaba en el huerto de Getsemaní, donde le oró al Padre que si podía pasar esta copa, este trago amargo de Él, que lo hiciera, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, ¿ok? Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Aquí en el Evangelio de Juan no está reflejada la oración al Padre. Pero luego de que Él ora al Padre, ¿cierto? Él hace esa oración al Padre y acto siguiente lo vienen a aprender. ¿Qué quiere decir? Que el Padre contestó de inmediato la oración del Hijo y que tal cual había pedido el Hijo, ¿verdad?, se cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él diera su vida en rescate por su pueblo, que Él pusiera su vida y la volviera a tomar, porque el Padre le había dado ese mandamiento: pon tu vida y vuélvela a tomar. Entonces, esa era la voluntad del Padre. Por eso al Jesús orar y pedir lo que tenía que pedir, el Padre le respondió: sí, hijo, se va a hacer como tú has pedido, se va a hacer mi voluntad. Mi voluntad. Mi voluntad es que tú mueras en la cruz y por tu muerte lleves a muchos hijos míos a la gloria. Amén. Entonces, perdón, hermano. Entonces, vemos que esa es la voluntad de Dios. Vemos también cómo mi Señor Jesús no tiene miedo. Recordemos que en los versículos anteriores había en el capítulo 18, en los versículos anteriores, en el arresto de mi Señor Jesús, ¿verdad?, dice la Escritura que Él salió a recibir a los guardias, o sea que no le tenía miedo a ellos, a pesar de que Él conocía todo lo que le iba a acontecer. Él salió y le preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Cuando mi Señor Jesús le declara su nombre eterno, yo soy, ellos retroceden y caen tierra. Por último, ya para comenzar los versículos de hoy, ¿verdad?, Él le dice a Pedro, cuando Pedro se enfrenta a Marco y le corta la oreja, cosa que aquí no aparece, en este evangelio no aparece, pero en el de Mateo sí, por ejemplo. Él le dice algo muy particular. Le dice: la copa que el Padre me ha dado a beber, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es decir, ¿acaso yo no voy a hacer la voluntad del Padre? ¿Acaso yo no voy a hacer lo que el Padre quiere o lo que el Padre le gana? ¿Acaso yo no voy a cumplir con el mandamiento del Padre?
porque le era necesario beberse el cáliz puro de la ira de Dios, la copa de la que Pedro habla en el versículo 11 es la copa de la ira de Dios. Jesús bebió puro el cáliz de la copa de la ira. Perdón, el cáliz de la ira de Dios. Él lo bebió puro. Él mismo agarró y para ilustrarlo, él bebió puro ese cáliz, metafóricamente hablando. Entonces, claro, él lo bebió para que tú y yo no tuviéramos que experimentar la justa y santa ira de Dios por nuestros pecados. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Dios está airado con el pecador todo el tiempo. Entonces, no es como dice un dicho cristiano, y mejor dicho, un mal dicho cristiano que dice: no, Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. No, Dios aborrece al pecador, pero Dios es misericordioso y lo perdona. Pero Dios no aborrece al pecado y no al que lo comete. Dios aborrece al que comete el pecado, porque el pecado no surge solo, el pecado no sale de nada. El pecado tiene un vehículo, alguien que lo gesta para poder manifestarse. Entonces la Biblia dice que Él está airado con el pecador todos los días, ¿ok? Contigo y conmigo, a pesar de que somos pecadores, Él no está airado, porque Él descargó toda su ira en Cristo Jesús, ¿verdad? La descargó pura en la cruz. Por eso que es marcada la diferencia cuando uno mira a la cruz. Es decir, vamos a ver cuando uno ve las películas, ¿verdad? Y uno mira la cruz de Cristo, mira a Cristo y mira a los dos ladrones que están a su lado, que está a la derecha que fue salvo y que está a la izquierda que se perdió, ¿verdad? Uno ve la diferencia. Esos ladrones que estaban siendo castigados justamente por algo que ellos habían hecho que no sabemos qué es, pero estaban siendo castigados justamente. Uno de los ladrones lo mencionó, ¿verdad? Ellos se ve, el cuerpo de esos ladrones estaba completamente intacto, es decir, a ellos no lo habían azotado, a ellos no lo habían escupido, a ellos no lo habían golpeado, a ellos no los habían molido a palo. ¿Por qué a mi Señor Jesús, con mi Señor Jesús se ensañaron tanto? ¿Y quién se ensañó tanto con el Hijo de Dios? Bueno, déjeme decirle que el que se ensañó con Cristo no fueron los romanos, fue el Padre. El Padre hirió al Hijo, el Padre castigó al Hijo, el Padre aplastó al Hijo, para saciar, para satisfacer su justicia y calmar su ira. Él satisfizo su justicia en Cristo, porque Él siendo el Dios justo, santo y bueno que es, no podía dejar pasar el pecado por alto, no podía hacerse de la vista gorda, no podía taparse los ojos y decir, bueno, peque, que yo me voy a dar la vuelta. No. Si nosotros que somos pecadores y malos, cuando vemos que hay una injusticia, pedimos justicia, bueno, imagínense un Dios como el de nosotros, que es santo, 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 si Él no va a reclamar y no va a ejecutar su justicia. Entonces, Él aplastó a Cristo, Él lo aplastó, Él lo molió, ¿verdad? Molió su cuerpo. ¿Para que para
para satisfacer su justicia, para que Él fuera justo y el que justifica que tiene la fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? Y para que nosotros no tuviéramos que experimentar esa ira por toda la eternidad. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, si quieren ver el video, ya creo que me extendí mucho, pero si quieren ver más a fondo esto, vean el video anterior que en este canal lo tengo, ¿ok? Entonces, vamos a leer versículo por versículo los que tocan, los versículos para la redundancia que tocan hoy. Bueno, entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Mira, hermano, déjenme poner esto claro. Perdón. Si Jesús, ¿verdad?, hubiera querido, a Jesús no lo hubieran podido prender ni 10,000 hombres. Lo que le quiero decir, si Jesús hubiera querido, con una sola palabra, hubiera podido matar a todos esos hombres, o lo hubiera podido mandar lejos, o lo hubiera podido dejar paralizado, o lo que él quisiera. A él lo prenden porque él sabía que esa era la voluntad del Padre y que esa copa, como lo había dicho anteriormente, que le daba al Padre, él se la tenía que beber. Él no podía evitar los sucesos que iban a acontecer, que iban a comenzar a acontecer. Entonces, Jesús fue atado y prendido por alguaciles, por los fariseos, por esa gente, pero fue por voluntad del Padre. Él hubiera podido, hermanos, con una sola palabra, zafarse, desligarse, evitar ese sufrimiento. ¿Entiendan? Lo complejo del asunto es que Jesús comprende bien lo que le va a acontecer, ¿verdad? Él lo sabe desde el momento que ellos llegan. La palabra lo dice, que él sabía todo lo que le iba a acontecer y aún así salió a recibirlo, ¿verdad? Hermano, imagínense esto. Si ustedes saben que a ustedes lo van a tratar como lo trataron a Cristo, ¿verdad?, de esa forma tan cruel, y ustedes tienen el poder para evitarlo, les aseguro que cualquiera que no fuera Cristo lo hubiera hecho, hubiera evitado ese sufrimiento, hubiera evitado tomar la copa. Pero Cristo estaba claro que a eso había venido el mundo, que esa copa era la copa que él tenía que beber y nadie se la iba a quitar. Y el Padre se la iba a hacer beber pura y él la quería beber también. Aunque él como humano tenía miedo, temor, porque sabía que estos impíos, los romanos, lo iban a tratar cruelmente. Y no solo eso, sino que él sabía que el Padre iba a descargar toda su ira en él, toda la ira de Dios por los pecados tuyos y míos fueron descargadas, en el Hijo. Por eso uno ve a un Jesucristo en la cruz tan molido, tan destruido, físicamente hablando, pues. ¿Ok? Por eso vemos esa manera de morir tan cruenta, porque nuestro pecado es horrible. O sea, todo lo que Cristo recibió,
todo lo que el Padre le hizo, toda la ira que el Padre descargó en el Hijo, tenía que haberla descargado en nosotros. Es decir, si el Hijo no hace eso, todos nosotros hubiéramos tenido que morir de esa forma tan cruenta, pero Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros no fuéramos muertos eternamente, y no solo eso, sino que ahora somos hechos hijos de Dios por medio de la fe que en Él. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que lo ataron, pero sabemos que fue porque lo permitió, porque en el Evangelio de Mateo, en esta misma escena, Él le dice a Pedro, enfunda la espada, porque el que vive por la espada muere por ella. ¿Acaso no sabes o no crees, parafraseando un poco el texto, que si yo le pido al Padre miles de ángeles, Él me los enviaría para que me defendieran? Entonces lo ataron porque simplemente Él permitió, porque esa era la voluntad del Padre, ¿ok? Y llevaron primeramente a Caifás y le llevaron, a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Ok, lo llevaron a la residencia de Anás. Anás era suegro de Caifás. Anás también había sido sumo sacerdote, pero en ese tiempo, en el tiempo de mi Señor Jesús, estaba como sacerdote principal o como sumo sacerdote Caifás. Ahora vamos a recordar algo de lo que Caifás había hablado. No porque nos importe Caifás, ciertamente, pero vamos a hablar de algo muy interesante que él dijo, porque no lo dijo él, sino lo dijo el Espíritu Santo a través de él. Veamos. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Entonces recordemos este pasaje, porque es algo interesante, es algo que hay que tener en cuenta. Fíjese cómo actúa Dios, ¿okay? Caifás, sabemos que Caifás es un hijo del diablo. Sabemos, él planeó matar a Jesús. Él no conocía a Jesús porque no conocía al Padre, y por eso él aborrecía a Jesús, porque él aborrecía al Padre. Hay que saber, hermano, que todo lo que nosotros le hacemos al Hijo se lo hacemos al Padre. Es decir, si nosotros no creemos en el Hijo, por ende no creemos en el Padre. Si nosotros aborrecemos al Hijo, por ende aborrecemos al Padre, porque Él y el Padre uno son. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al que vino de Dios, como lo dice el mismo Evangelio de Juan. Con Jesús pasa lo mismo. No podemos decir que amamos a Jesús y odiamos a su iglesia. No tiene sentido, porque la iglesia y Jesús uno son. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén, gloria a Dios. Entonces, este hijo del diablo, Caifás, era sumo sacerdote en aquel tiempo. Y en un... perdón hermano, por la tos. Y en una conversación que él tuvo con los otros sacerdotes, con los otros del concilio, con los otros fariseos, ¿verdad? Él dijo unas palabras. Él dijo que convenía que un solo hombre muriera que un solo hombre muriera para que el pueblo de Israel no fuera destruido. Él dijo esas palabras. Ahora, la Biblia nos revela quién verdaderamente las dijo. Es decir, aunque salieron de su boca, no venían de su corazón, venían de Dios. El Espíritu Santo profetizó
a través de Caifás, ya que era sumo sacerdote. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, el Espíritu Santo bajaba sobre el sumo sacerdote, se posaba en él y el sacerdote hablaba. Bueno, y luego el Espíritu Santo volvía al Padre que le envió. Bueno, así pasó con Caifás. Caifás profetizó, el Espíritu descendió sobre él. Caifás profetizó esa verdad por el Espíritu y luego el Espíritu volvió a Dios, el Espíritu Santo. Entonces ustedes me dirán, hermano, pero Caifás era malo. Sí, Caifás era un hijo del diablo, pero resulta que Dios puede hablar hasta a través de una piedra, hasta a través de un burro. Dios puede hablar hasta a través de, o sea, como Jesús le dijo a los fariseos cuando se pusieron bravos porque los niños le decían a Jesús: Hosana, Hosana, el hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se pusieron bravos y le dijeron: ¿no ves lo que te dicen? Y le dicen: si esto no hablara, hasta las piedras hablaría. Bueno, Caifás era malo, Caifás era un hijo del diablo, como yo les vengo diciendo, pero a Dios le plació profetizar a través de Caifás por medio de su Espíritu Santo, y así lo hizo. Y lo que dijo Caifás era la purita verdad, porque el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo, porque Dios había profetizado a través de él que eso iba a ser así. Esto ocurrió también, por ejemplo, bueno, pocas veces ha ocurrido esto, pero esto ocurrió, por ejemplo, con el profeta Balán, si no me equivoco, porque a veces me confundo entre Balán y Balac, pero bueno, al profeta que labró la burra. ¿Se acuerdan que el profeta quería maldecir al pueblo de Israel? Estaba loquito por maldecir al pueblo de Israel para tener dinero, porque el rey le había prometido mucho dinero por maldecir a Israel. Bueno, insistió tanto que Dios le dijo: bueno, ve para allá, ve al frente del campamento, pero tú no vas a decir lo que tú quieras decir, tú vas a decir lo que yo te dé a decir. Y cuando llegó allá, en vez de maldecir a Israel, lo bendijo y hasta profetizó de mi Señor Jesús y todo. Entonces, como ven, Dios hace como quiere, con quien quiere. Dios hace como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dios es soberano, hermano. Nadie le puede decir a Dios qué hacer ni cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Él profetizó por medio de Caifás, porque era sumo sacerdote, ¿ok? Ok, vamos a ver. Ok. Ahora vamos a leer 3 versículos más. Del 15 al 18. Ok, vamos a leerlo. Y seguía Jesús Simón Pedro, otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque
porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ok, bueno. Muy bien. Ok. Pues vamos a leer el versículo 15. Y seguía a Jesús Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido de sumo sacerdote. Okay. Seguían a Jesús. Pedro estaba siguiendo a su maestro, a su Señor. Pedro estaba siguiendo a su maestro, a su Señor, ¿verdad? Y dice la escritura que había otro discípulo, es decir, 2 discípulos estaban siguiendo a Jesús. Ok, o sea, me imagino que le siguieron hasta la casa de Anás, ¿verdad? Y luego que lo sacaron de allí, también lo estaban siguiendo. Entonces, estaba estaba Pedro y este otro discípulo. La identidad de este discípulo es desconocida. No sabemos en realidad a qué discípulo se refiere la escritura cuando habla del discípulo que conocía a Caifás, el discípulo que tenía conexión con el sumo sacerdote, con el Sanedrín. Tal vez era alguien, como lo diríamos en mi país, pesado. Era alguien de cierta jerarquía, ya que podía acceder a la casa de Anás, ¿ok? Pedro, por otro lado, Pedro estaba en el patio. Pedro estaba por fuera y este otro discípulo le consigue que Pedro logre entrar al patio de Anás, ¿ok? Este otro discípulo le consigue a Pedro el acceso para estar más cerca de nuestro Señor Jesús en este interrogatorio, porque le iban a hacer. Este otro discípulo puede ser, hermano, que fuera, la Biblia no lo dice, a mi parecer podía ser José de Arimatea. No estoy seguro. José de Arimatea era discípulo de Cristo. Él le pide su cuerpo, el cuerpo de mi Señor, a Pilatos, y Pilatos se lo entrega a él, ¿verdad? José de Arimatea era discípulo de mi Señor Jesús, aunque no lo decía abiertamente por temor a los judíos, para que los judíos no lo expulsaran de la sinagoga. Pero sí sabemos que José de Arimatea era influyente, porque pudo ir a que Pilato, como si nada, y pedirle el cuerpo. Y nadie que no tuviera jerarquía o algún rango o fuera importante de alguna manera podía ir así como así a que Pilato y exigirle algo a él o pedirle algo a él. Pero José de Arimatea ciertamente hizo esto, se tomó la iniciativa a él, porque era discípulo de mi Señor, de ir a que Pilatos y pedirle el cuerpo, y Pilatos no se lo negó. Entonces, por ahí podría ser José de Arimatea, que era discípulo de mi Señor. No estoy seguro, no pueden decir ustedes sí, amén a eso, pero es mi opinión al respecto. Ok. Total, tenía que ser alguien, ese discípulo que le permitió la entrada a Pedro al patio de Anás, ¿verdad? Tenía que ser alguien conectado, alguien cercano al núcleo de los fariseos, ¿verdad? Ok. Pero como la Biblia dice, otro discípulo de Jesús
O sea, habían dos discípulos, Pedro, que lo seguía de afuera, hasta que este otro discípulo influyente le logró el acceso, ¿verdad? Tenía que ser alguien cercano, a los fariseos. Entonces, en mi opinión, este hombre que le consiguió la entrada a Pedro al patio de Anás para estar más cerca de mi Señor en su interrogatorio fue José de Arimatea, a mi parecer. Ustedes no me tienen que creer, crean lo que está escrito solamente, pero es mi opinión, ya que no tenemos a cierta el nombre de ese otro discípulo, ¿ok? El versículo dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que la conoció del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿ok? Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Fíjense bien, ¿ok? Pedro entra al patio de Anás a causa de este otro discípulo de Jesús que lo acompaña, que le dio el acceso, ¿verdad? Y la portera le pregunta a Pedro esto: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. No lo soy. Fíjense bien. Pedro negó a mi Señor Jesús en ese momento. Luego vamos a ver cómo Pedro no niega antes que cante el gallo, pero ya en este momento Pedro lo está negando, ¿ok? Ahora, fíjense bien. Mi Señor Jesús dice en la palabra: lo que acaba de hacer Pedro, negar a mi Señor Jesús, yo lo puedo considerar, o lo podemos considerar, como un pecado grave. Todos los pecados para Dios son pecados, es decir, todos los pecados merecen la condenación y la muerte, ¿okay? Pero este pecado en particular, aunque sí hay, como decir, hay unos pecados más graves que otros, en el sentido de que, por ejemplo, mi Señor Jesús dice: ay, ya que caiga a tropezar uno de estos niños que creen en mí, mejor hubiera sido no haber nacido, ¿verdad? Entonces, si hay pecados como que el Señor toma más en consideración, como por ejemplo el pecado de la fornicación, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, y el pecado de destruir nuestro cuerpo, es decir, el pecado del suicidio, son pecados que Dios ve de otra manera, ¿ok? Aunque para Dios todo pecado merece la muerte, ¿sí? Pero si vemos en la escritura esto de parte de Dios, cuando Él dice que haga tropezar un hecho pequeño que cree en mí, cuando Él dice que por lo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada ni en esta ni en la vida venidera. Si hay pecados que Dios trata con más severidad, por así decirlo, ¿ok? Que merecen, digamos, una mayor reprensión o castigo de parte de nuestro Dios, ¿ok? Ahora, este pecado que comete Pedro al negar a mi Señor Jesús, podríamos verlo como un pecado grave. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque mi Señor Jesús lo dice: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Podríamos ver ese pecado de Pedro como un pecado grave.
como fornicación, como el que se suicida. O sea, era un pecado grave porque ya mi Señor Jesús había establecido que el que lo negara a Él, que si un hombre lo negaba a Él delante de los hombres, Él lo iba a negar delante de su Padre y sus santos ángeles. Entonces, podemos catalogar el pecado de negar a nuestro Señor Jesús como algo grave. Ciertamente podemos. Sin embargo, hay que resaltar siempre la misericordia de Dios. Aunque ciertamente mi Señor Jesús dijo eso, que no negara delante de su Padre, delante de los hombres, Él no iba a negarle delante de su Padre y de sus santos ángeles. También es cierto que nuestro Dios, y por ende nuestro Señor Jesús, es misericordioso y se deleita en perdonar. Y Él perdonó a Pedro porque Él es misericordioso y bueno. Así que gloria a Dios por su misericordia a perdonar a Pedro. Y Pedro no solamente lo niega aquí, sino que lo niega 3 veces más. Entonces ahí vemos la misericordia de mi Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús oró por Pedro para que su fe no le faltara. Entonces vemos la misericordia y el cuidado pastoral de mi Señor Jesús por los suyos, aun cuando los suyos no se lo merezcan, aun cuando tú y yo no merezcamos la misericordia de Jesús ni de Dios, Él nos las da. Aun cuando no merezcamos su amor incondicional, Él nos ama incondicionalmente. Amén. Gloria a Dios por ser el Dios bueno, bendito, santo, justo y de amor que es y que ha sido para con nosotros, hermano, y que será hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Entonces, hermano, podemos destacar eso. Podemos destacar eso, que aunque Pedro pecó de manera grave, a mi parecer, porque negó a mi Señor Jesús, con todo y eso, Jesús lo perdona porque nuestro Dios. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento acerca del carácter de nuestro Dios? Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. O podríamos decir también que Jesús es bueno y para siempre es su misericordia. Y es lo mismo. Entonces, porque el Padre y el Hijo uno son. Entonces, gloria a Dios. Porque como Jesús fue misericordioso con Pedro, ha sido misericordioso hasta el día de hoy contigo y conmigo, y por eso estamos a donde estamos y somos lo que somos para la gloria de Dios Padre. El mismo apóstol Pablo lo dice: por gracia de Dios soy lo que soy, porque Dios tuvo mucha misericordia y derramó abundante gracia en Pablo para que Pablo pudiera llegar a ser el apóstol de los gentiles, para que Pablo pudiera llegar a ser aquel que escribió, si no me equivoco, 12 o 13 cartas o 13 epístolas. Gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios porque por la gracia de Dios Pablo llegó a ser quien fue. Amén. O mejor dicho, quién es, porque Pablo está vivo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Pedro negó a mi Señor Jesús rotundamente y dijo: no, yo no soy discípulo de Él. Ahí es una especie de negación, ¿verdad? Porque el no ser discípulo de Cristo significa que no tenemos comunión con Él, significa que no le conozco y significa que no lo sigo. Ahí Él propiamente no dijo que no conocía a Cristo, pero a no ser pero al negar ser su seguidor es lo mismo. Son sinónimos. No conocer a Cristo, negar a Cristo y decir: si yo no digo a Cristo, ejemplo, si yo no negara a Cristo diciendo: no, yo no conozco a Jesús, pero me preguntan: ¿tú eres seguidor de Jesús?
y yo por pena o por miedo digo que no, estoy negando a mi Señor. Entonces Pedro negó a mi Señor a decir que no era su discípulo, y ya vemos que aunque para mi parecer es un pecado grave, Dios se deleita en ser misericordioso, en eso se deleita Él. Entonces, gloria a Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia, y la demostró con Pedro. Y Pedro puede decir en su carta que dice que Dios lo guardará con su poder. Dice Pedro, Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que ha de ser preparada para nosotros en los posteros tiempos. Entonces, fíjense bien que a pesar que Pedro niega ser discípulo de Cristo, o mejor dicho, niega a Cristo, y después lo niega 3 veces puntualmente a Cristo, aún así Pedro puede escribir la carta en 1 de Pedro y decir que él está seguro de su salvación, de que Dios lo va a guardar por medio de la fe para que él pueda llegar a la eternidad y obtener su galardón. ¿Okay? Entonces, gloria a Dios, porque bueno, para siempre y para siempre es su misericordia, y va de generación en generación en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Y ya por último, para acabar, hermanos y amigos, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y calentaban también, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro calentándose. ¿Ok? Aquí nos describen que mientras Jesús estaba por ser interrogado, ¿verdad? Pedro se estaba calentando con los guardias afuera en el patio de Anás porque hacía mucho frío, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería la prédica de hoy, hermanos y amigos. Gloria a Dios, porque vimos su misericordia aquí con Pedro, cuando Pedro niega a mi Señor Jesús. No lo niega como lo niega cuando canta el gallo, pero de una forma indirecta, al decir que no es su discípulo, lo está negando a su maestro. Entonces, de una forma indirecta, pero lo niega. Ya después sí lo niega de una forma más directa, que es cuando canta el gallo y se cumple lo que mi Señor Jesús había dicho que iba a acontecer. Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Espero que este video sea de edificación para ustedes, que el Señor trate con ustedes, que el Señor les dé fe, les dé arrepentimiento si no son hijos suyos, les dé consuelo si necesitan ser consolados, les dé sabiduría si la necesitan, que el Señor obre en sus corazones como Él quiera a través de su palabra, que el Señor use su palabra poderosamente, dicha a través de este siervo inútil, para que su palabra llegue a sus corazones y logre lo que Dios quiere en cada uno de ustedes que me escuchan. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen muy buenos días, bendecidos por el Señor Jesús, por su Dios y por su Santo Espíritu. Amén y amén.